Bueno, la semana pasada estuvimos viendo las razones trigonométricas a nivel teórico. En esta semana lo que vamos a hacer son problemas de aplicación de la teoría que ya habéis estudiado para saber cómo se aplica todo lo estudiado en la clase anterior. Entonces, el primer problema dice lo siguiente. Un vendaval ha tumbado un árbol quedando apoyado sobre la fachada de un edificio. Lo que voy a hacer es que voy a ir dibujando la situación conforme voy leyendo, ¿vale? Entonces, tengo que un árbol se ha caído, se ha tumbado sobre un edificio. Aquí tenemos el edificio y ahora el árbol, un árbol que estaba aquí. Espérate, vamos a ponerlo. Se ha caído, se ha desplazado el árbol. Bueno, esto sería más o menos, ¿vale? Y se ha quedado tumbado sobre la parte alta del edificio. Es lo que te viene a decir aquí. Un vendaval ha tumbado un árbol quedando apoyado sobre la fachada. O sea, se ha quedado aquí apoyado sobre la fachada de un edificio. Si sabemos que la altura del árbol es de 3 metros, la altura del árbol está hablando de esta zona de aquí, no la del edificio. Sería los 3 metros, esta altura de aquí. Y que el ángulo con el que ha quedado apoyado respecto al suelo. Si esto es el suelo, ¿vale? Este ángulo con el que se ha quedado apoyado es de 3 metros. Es de, perdón, 53 grados. Calcula la distancia que se encuentra el pie del árbol de la casa, bueno, en este caso sería del edificio, ¿vale? No de la casa, del edificio. Bueno, lo que me está pidiendo es esta distancia. Y también la altura del edificio y esta distancia. O sea, esta altura, ¿vale? La altura, por un lado, y esta distancia de aquí. Bueno, entonces a partir de la situación, yo escribo lo que es la imagen, ¿vale? Una imagen aproximada para yo ver qué es lo que tengo. Fijaros que esto es un triángulo, Si lo representáis en forma de triángulo, el árbol es esta zona de aquí, todo esto, esta sería la distancia y esta sería la altura, ¿vale? Entonces ahora, toda esta zona de aquí son los 3 metros, ¿vale? La altura del árbol. Luego tengo este ángulo, 53 grados. Esto es un triángulo rectángulo porque este ángulo es el ángulo recto de 90 grados. Y lo que me pide es este lado y este lado. Como tengo este ángulo, pues ya puedo saber, ya puedo ir apuntando respecto a este ángulo los lados que tengo. Tengo este lado de aquí, que es el cateto adyacente o contiguo a este ángulo. Voy a ponerle cateto adyacente, que no lo tengo, ¿vale? Le voy a poner X. Luego el lado que está frente al ángulo que tengo, este lado que está frente a este ángulo, es el cateto opuesto. También X. Y luego este último lado es la hipotenusa, que es el lado que está frente al ángulo recto, 3 metros. Y luego también, y tengo el ángulo, este ángulo de 53 grados. Bueno, pues tengo que echar mano de las razones trigonométricas para poder calcular este lado y este lado. ¿Cómo lo hago? Pues me fijo en lo que tengo, ¿vale? Yo tengo la hipotenusa y tengo el ángulo. Y voy a por el cateto adyacente. Esto es lo primero que voy a sacar, el cateto adyacente. Entonces, tengo que buscar la razón trigonométrica que me relacione el dato que tengo, la hipotenusa, con el dato que estoy buscando, el cateto adyacente. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Pues sería la del coseno. Porque el coseno de un ángulo es igual a el cateto adyacente partido de la hipotenusa. ¿Vale? Me relaciona lo que tengo, que es tanto el ángulo como la hipotenusa, con lo que quiero sacar, el cateto adyacente. De aquí despejo el cateto adyacente es igual a el coseno, pasa a la derecha multiplicando el coseno de 53
que es el ángulo que tengo, coseno de 53, por la hipotenusa, que es 3. Entonces, el cateto adyacente es igual a 1,8. 1,8 metros. Esto es lo que mide esto. Ahora ya teniendo dos lados, me falta el tercero, y como es un triángulo rectángulo, lo puedo hacer por el teorema de Pitágoras si quiero. Puedo hacerlo utilizando el teorema de Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo. Cuando tengo dos lados y me falta el tercero, pues puedo hacerlo con el teorema de Pitágoras. También lo podría hacer utilizando razones trigonométricas, ¿vale? Buscando aquella razón trigonométrica que me devuelva el cateto opuesto, ¿vale? Vamos a hacerlo con el teorema de Pitágoras para repasarlo. El teorema de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. A al cuadrado más b al cuadrado. Yo aquí tengo la hipotenusa. 3 al cuadrado. Y tengo uno de los dos catetos. Aquí prácticamente da igual coger. Vamos a poner aquí que 1,8 es a. 1,8 al cuadrado más b al cuadrado. Ahora despejo b. B es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos, aquí ya pasa restando, porque lo tengo que desplazar, 1,8 al cuadrado. Esto es igual a 9 menos 3,24. La raíz cuadrada de 9 menos 3,24. Esto es igual a la raíz cuadrada de 5,76, que esto es igual a 2,4. 2,4 metros. ¿Vale? Y esto es lo que mide esta zona de aquí, lo que es la altura. La altura del edificio, porque esto se corresponde con la altura y esto con la distancia del árbol al edificio. Entonces, fijaros, como ya aquí, teniendo ya dos lados dentro de un triángulo rectángulo, pues lo puedo hacer utilizando el teorema de Pitágoras. Mientras que aquí, para poder sacar la distancia, he tenido que recurrir al coseno. ¿Por qué? Porque era la razón trigonométrica que me relacionaba los datos que tengo, que es la hipotenusa y el ángulo, con el lado que me pedía, que es el cateto adyacente o contiguo, esta zona de aquí. ¿Vale? Siempre se usa la razón trigonométrica que me relacione los datos que tengo con el que me falta, ¿vale? Bueno, vamos a por otro. Bueno, el siguiente problema dice, una empresa decide transformar la escalera en una rampa para subir un edificio de 5 metros de altura. Bueno, ya podemos ir escribiendo, dibujando lo que nos dice. Tenemos un edificio, que es este de aquí, de 5 metros de altura. ¿Vale? Aquí tenemos la distancia. Y para poder llegar al edificio vamos a construir una rampa. La rampa iría desde aquí hasta aquí, la rampa. Entonces, nos dice que la rampa arranca o forma un ángulo con el suelo de 6 grados. Y nos pregunta la longitud de la rampa, es decir, toda esta zona de aquí, la longitud, lo que mide todo esto, y la distancia de la rampa al edificio, aquí. O sea, esta es la distancia X y esta es la longitud. Entonces, vamos a sacar primero la longitud. Para ello, ¿qué datos tengo? Pues tengo este ángulo que mide 6 grados y el lado que está frente al ángulo, que es el cateto opuesto. ¿Vale? Cateto opuesto que mide 5 metros. Luego, este es el ángulo recto. Por tanto, estamos delante de un triángulo rectángulo. El ángulo que está frente al ángulo recto es la hipotenusa. La hipotenusa es la longitud, que es la que no tengo. Hipotenusa X. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa?
Entonces aquí la razón trigonométrica que tengo que utilizar es la del seno, ¿vale? La del seno. ¿Por qué? Porque el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto partido la hipotenusa. Ahora el seno de este ángulo, que es 6, seno de 6 es igual al cateto opuesto, que es el lado que está frente al ángulo, me da 5, 5 metros, partido la hipotenusa, que es el dato que estoy buscando, el lado que estoy buscando. Ahora el seno de 6 pasa aquí dividiendo. La hipotenusa es igual a 5 partido seno de 6. ¿Vale? Cojo la calculadora, pongo seno de 6 y luego ya divido, ¿vale? 5 entre lo que me dé. De esta manera ya tendría la hipotenusa. Una vez que tengo la hipotenusa, al tener un triángulo rectángulo, dos lados y faltarme el tercero, pues lo hago con el teorema de Pitágoras, tal y como he hecho en el ejercicio anterior. Es decir, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Vale? Es decir, sacar primero la hipotenusa con esto que tenéis aquí. ¿Vale? Ya lo único que tenéis que hacer es el cálculo. Ponemos como el cateto que nos falta A. A es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que es lo que nos va a dar aquí, menos B al cuadrado, que son 5 metros. B al cuadrado. ¿Vale? Y ya lo único que tenéis que hacer es resolver, ¿vale? Esto ya lo podéis hacer vosotros porque ya está totalmente planteado el problema. Sacamos la hipotenusa, una vez que tengo la hipotenusa sustituyo aquí, ¿vale? Y ya tendría la distancia, que es este lado de aquí. Bueno, vamos a hacer el último, el tercero. Bueno, vamos para el tercero, que es un poco más complejo. Dice, Antonio está descansando en la orilla de un río, mientras observa un árbol que está en la orilla opuesta. Vale, vamos a dibujar un árbol. Vale. Y lo que es la persona está observando el árbol desde un lado opuesto, ¿vale? Entonces, nos dice que mide un ángulo, dice aquí, mide el ángulo que forma su visual con el punto más alto del árbol. Es decir, si Antonio está aquí, ¿vale? Entonces, ve el árbol, la parte superior del árbol, esta es su visual, y aquí mide el ángulo que forma con el suelo, y dice que son 35 grados. ¿Vale? Luego dice, se aleja 5 metros. Es decir, aquí se aleja desde aquí 5 metros. Esto aquí 5 metros. Y ahora forma un nuevo ángulo cuando está aquí y ve al árbol, forma un nuevo ángulo de 25. Que es lo que dice aquí, obteniendo 25 grados al alejarse 5 metros. ¿Vale? Entonces yo ya he hecho la representación del enunciado. Esto me va a ayudar a la hora de saber qué es lo que tengo que hacer. Ahora me pide que calcule la distancia del árbol, o sea, esta distancia de aquí. Y me pide también la anchura del río. O sea, me pide la anchura del río, ¿vale? La anchura del río sería toda esta zona. Y la altura del árbol es esta zona de aquí. O sea, me pide la altura del árbol, esto, y la anchura del río, toda esta zona. Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que podemos hacer. ¿Qué lado es el que tengo? ¿Qué datos tengo? Pues tengo aquí este ángulo con 35 grados y el lado que está frente a este ángulo es el cateto opuesto. El cateto opuesto se está refiriendo a la altura, porque es este lado de aquí. Lo mismo ocurre con el de 25 grados. Con el ángulo de 25 grados, el cateto opuesto sigue siendo también el mismo. La altura. Y ahora tengo el cateto adyacente, o sea, este de aquí. Tengo una parte del cateto adyacente. Tengo que esto mide 5 metros. ¿Vale? Pero esto no sé lo que mide. ¿Vale? Esto lo vamos a llamar X.
Entonces, si este cateto adyacente para el ángulo de 35 mide x, toda esta zona de aquí, que va, la distancia que va hacia el ángulo de 25 grados será x más 5, más estos 5 de aquí. Esto es súper importante porque el cateto adyacente tenemos que, por un lado, es una x para el ángulo de 35 y para el ángulo de 25 serán estos 5 más lo que dé x más 5. ¿Vale? Entonces, aunque no tenga directamente el cateto adyacente, sí lo tengo de manera indirecta, que eso es lo que nos va a ayudar a la hora de saber qué razón trigonométrica es la que tengo que utilizar para cada ángulo. Si yo utilizo el ángulo de 35, como tengo lo que me pide es el cateto opuesto, y para ello tengo aquí el cateto adyacente ubicado como x, pues ¿qué razón trigonométrica es la que me relaciona el dato que quiero sacar, que es el cateto opuesto, con el dato que tengo aquí, que es el cateto adyacente? Pues sería la tangente. Es decir, tangente de 35 es igual a cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto se corresponde con la altura, partido el cateto adyacente, que el cateto adyacente en este caso es la x, esta x de aquí. Y luego, para la de 25, tangente de 25 es igual a, pues lo mismo, el cateto opuesto, que sigue siendo la altura, pero en este caso su cateto adyacente es la x más estos 5 metros de aquí, x más 5. De esta forma tengo un sistema con dos tangentes. Ahora lo que hago es despejar, bueno, en este caso simplificar. Esta x va para acá multiplicando y me quedaría tangente de 35x es igual a cateto opuesto, que es la altura, ¿vale? El cateto opuesto representa la altura. Luego aquí lo mismo, este aquí pasa multiplicando, tangente de 25 es igual a tangente de 25 por x más 5, vamos a poner entre paréntesis, es igual a cateto opuesto. Vale, ahora ya aquí puedo hacerlo por sustitución, porque tengo el cateto opuesto es igual a la tangente de 35. Entonces, donde pone cateto opuesto aquí, lo sustituyo por tangente de 35, ¿vale? Porque lo tengo ya aquí prácticamente listo para poder sustituir. Ahora, tangente de 25, x más 5 es igual a tangente de 35. Donde pone cateto opuesto pongo su despeje. Tangente de 35x. Y ahora ya tengo que resolver tangente de 25 por x más 5 es igual a tangente de 35x. Pues vamos a coger la calculadora y cogemos tangente de 25 y lo multiplicamos por x. Da 0,47x más 0,47 por 5, 2,35 es igual a tangente de 35x, que es 0,70x. Vale, voy a seguir por aquí porque como no me cabe, voy a seguir por esta parte. Voy a seguir por aquí. Ahora, me llevo el 2,35, me lo puedo llevar para la derecha, puedo despejar hacia la derecha o hacia la izquierda, como queráis. Sería x es igual a, me voy a llevar esto para la derecha, 0,47, me lo llevo para acá, pasa restando. 0,70 menos 0,47 y 2,35 arriba de numerador. X es igual a 2,35 partido 0,23 y esto es igual a 10,22. Vale, este 10,22 se corresponde con la X, con esta zona de aquí. ¿Vale? Por tanto, el cateto adyacente del ángulo de 35 grados es 10,22. Mientras que el cateto adyacente del ángulo de 25 será x más 5, es decir, 10,22 más 5, sería 17,22. Y ya tengo la anchura
del río, toda esta zona de aquí, la anchura total. Ahora vamos a sacar lo que es la altura del árbol. Para sacar la altura del árbol, pues ahora se me queda una nueva situación, porque yo ya tengo este cateto, es decir, yo ya esto lo tengo, es decir, si yo aquí hago, imaginaros que este es el árbol, entonces ya tengo aquí este lado, que es 1022, que lo hemos sacado antes, esta zona de aquí, y ahora me pide la altura del árbol, que es el cateto opuesto a este ángulo de aquí, de 35 grados. Entonces ya teniendo el cateto adyacente, el ángulo, pues puedo sacar el cateto opuesto. La razón trigonométrica que me relaciona la altura, el cateto opuesto con el cateto adyacente es la tangente, como hemos visto antes. Tangente de 35 es igual a cateto opuesto partido. Ahora ya la x, como la tenemos despejada, sería 10,22. ¿Vale? Y ahora ya aquí resuelvo. La tangente de 35 pasa multiplicando. La altura, que es el cateto opuesto, es igual a tangente de 35 por 10,22. ¿Vale? Y ahora esto daría, altura es igual a 7,2 metros. Cogéis la calculadora, ponéis tangente de 35, lo multiplicáis por 10,22 y os da 7,2 metros, que es lo que mide este lado de aquí, la altura. Y de esta manera ya estaría terminado el problema. Fijaros que este tipo de problemas suele caer bastante, y normalmente se suele hacer con un sistema de ecuaciones, con dos tangentes. ¿Vale? Fijaros que el problema responde a esta estructura, ¿vale? Tenéis que tener una parte del cateto adyacente y os suele pedir ya el cateto opuesto. Al tener una parte, que en este caso teníamos que esta zona medía 5 metros, ya puedes deducir que todo esto es lo que mida esta zona x más estos 5 metros, y aquí ya sería la x. A partir de aquí, como lo que va a sacar es esta x de aquí, que es una parte del cateto adyacente, pues lo puedes hacer con la tangente. La tangente de 35 y la de 25. Y luego ya lo único que tienes que ir haciendo es hacer el sistema, que normalmente siempre lo vas a hacer por sustitución. Una vez que lo hagas, vas a sacar la x, que es la parte del cateto adyacente que corresponde con el ángulo de 35. Teniendo la del ángulo de 35, ya vas a sacar la del 25, que solamente hay que sumarle estos 5 metros. Y por último ya, puedes sacar ya la altura, el cateto opuesto, utilizando cualquiera de los dos ángulos. Yo he utilizado el de 35, la tangente de 35.